Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, nos encontramos en una semana de paros y yo estoy un poco resfriada, pero no quería dejar de hacer una tutoría para acompañarlos en las tareas de esta semana. Estamos en la materia de disciplinas artísticas en la semana 2, así que voy a compartir el campus y voy a guiarlos un poco con las actividades y lecturas que tienen para esta semana. Muy bien. Bueno, si volvemos a la portada de nuestra materia, ya habrán leído todos los primeros materiales que les recomendé la semana anterior, del cronograma y el programa, habrán mirado este video. Estamos en la unidad 1. La semana pasada vimos la semana 1, la apertura de la materia. Me voy a detener un poquito en la actividad 1 que tenían que hacer para quienes no la hayan hecho hasta ahora. Tienen que hacer clic aquí en este cuestionario. Y de cada fotografía, primero elegir, miren cómo dice la consigna, indiquen en cada una de las imágenes con cuál lenguaje artístico la relacionarían. ¿Se acuerda que hablamos que cada disciplina artística tenía su propio lenguaje? Entonces, ¿con qué lenguaje nos está comunicando esta disciplina artística? ¿Con el teatral, el audiovisual, sonoro, corporal, visual? Bueno, tienen que elegir en estos desplegables al lado de cada foto de qué lenguaje artístico se está tratando y cuando terminan hacer clic en terminar, ¿sí? De esa manera completan la actividad 1. Pero ahora vamos a ir al recorrido de nuestra semana 2. En la semana 2 vamos a abordar este tema que es el arte y el contexto social, el arte y los artistas. Y para eso voy a dejar de compartir para explicar a cámara un poquito más de a qué nos referimos con arte y contexto social. El arte en sus diferentes épocas, siempre de alguna manera dialoga con su propia sociedad, con su contexto social, con su entorno político, social, económico, con las personas que viven en ese mismo momento. El arte no está separado de esto. Por eso para mí es muy interesante ver, bueno, cuál es ese diálogo, esa ida y vuelta que hay entre arte y sociedad. Además, el arte lo llevan a cabo, lo hacen los artistas. Bueno, entonces pensar un poco, bueno, ¿qué características tienen los artistas, así sean de diferentes disciplinas? ¿Cuándo podemos decir, bueno, este es un artista, cuándo no? ¿Quién define, quién legitima cuando se trata de una obra de arte y cuándo no? ¿Son las instituciones, somos nosotros mismos? ¿Es con el paso del tiempo, las sociedades venideras? Bueno, un poco todas estas preguntas son las que queremos abordar esta semana. Volvemos al campus. Entonces vamos a trabajar el arte y el contexto social, el arte y los artistas. Vamos a trabajar el arte y su época, ¿no? Cómo entonces el arte está contextualizado, los hechos artísticos de alguna manera dialogan con su propia época, con las problemáticas, con las preguntas de cada época, y nos vamos a preguntar cómo el arte entonces se vincula con la sociedad. Por otro lado, también vamos a preguntarnos cuál es el vínculo entre el arte y las instituciones que están dedicadas al arte, ya vamos a ver cuáles son esas instituciones culturales, qué características tienen los artistas, cuándo podemos hablar de artista, cuándo no, quién dice quién es artista y quién no, quién dice quién es una obra de arte y qué no, y los modos de recepción, que para que haya arte siempre tiene que haber alguien que lo reciba, ya sea el espectador, el que escucha una canción, el que mira una pintura, ¿no? Siempre para que se complete el arte, entonces estamos hablando de que tiene que haber una persona que sea el receptor. Entonces, esto sí lo quiero decir a cámara, el arte no se completa si no hay nadie que lo reciba. Si yo estoy sola en mi casa haciendo una obra de teatro y nadie me ve, eso no es un hecho teatral, ¿sí? Para que haya arte, para que haya obra, tiene que haber un artista, una obra, que es el medio por el cual se comunica con un otro, con un receptor, con un espectador, con la sociedad. Ahí se completa el hecho artístico, por eso siempre vamos a estar hablando de artista, obra y espectador o receptor. Volvemos. Entonces,
¿Qué es esto del arte y el contexto social, no? Todos los períodos artísticos vimos que desde las épocas más milenarias, desde las cavernas, desde la prehistoria, existen hechos artísticos. Esas primeras pinturas rupestres en las cavernas ya nos dan reflejos de esta necesidad del hombre de hacer arte. De alguna manera, entonces, todos los periodos artísticos representan y suceden en sintonía con modificaciones sociales, con los problemas que ciertas sociedades viven, con las preocupaciones económicas, culturales de la sociedad de cada época. Y de alguna manera el arte refleja esos conflictos, esas preguntas, esas búsquedas que el ser humano va teniendo a lo largo del tiempo. Cuando hablamos del contexto social nos referimos a todo lo que implica lo histórico, cultural, político, ideológico. Es un montón de cosas, lo científico, los avances tecnológicos, lo religioso, lo económico, todo eso es el contexto social. Y todo eso tiene una importancia trascendental en el mundo del arte. El arte habla de eso, ¿no? Esa es su materia prima. Entonces, de alguna manera, el arte influencia el contexto social con sus creaciones y la sociedad también, de alguna manera, influencia al arte. Es un diálogo, es un ida y vuelta. Entonces, es importante pensar el arte siempre dentro de una trama sociocultural. No se puede pensar como que es algo que sucede en el aire, ¿no? Es algo que sucede en un cierto momento, por algún motivo en particular, y nos está hablando de esa época determinada. Esa ida y vuelta que hay entre el arte y la sociedad, muchas veces el arte tiene un papel mediador, ¿no? Y funciona como un motor de transformación de ciertas cuestiones que tal vez en la sociedad no se están resolviendo y el arte trata de impulsarlas. Y nos ayuda a reflexionar sobre esa realidad y sobre nuestra propia existencia y sobre los problemas que todos tenemos en nuestra vida cotidiana. Nos lleva a un lugar, a un espacio otro, nos genera esa ventana que nos permite pensar también el mundo en el que vivimos, que a veces en el torbellino de nuestras vidas diarias no nos detenemos a pensar. Entonces, de alguna manera, esa interacción entre el arte y el contexto social es muy interesante. Acá les dejo entonces una pregunta. ¿Cuándo les parece que pasa esa ida y vuelta entre el arte y el contexto social? ¿Se les ocurre algún ejemplo para ir pensándolo? ¿De qué manera el arte puede transformar nuestras sociedades? ¿De qué manera el arte a veces grita cosas que en la sociedad no podemos decir? Muchas veces necesitamos ese espacio otro, como el del museo, como el de ir a ver algo a un teatro, como el de ir al Colón a escuchar una música para abstraernos un poco de nuestras vidas diarias, de nuestros problemas, para reflexionar sobre nuestras vidas. A veces no nos tomamos ese tiempo que el arte nos invita a tomarnos, nos obliga a tomarnos para pensarnos un poquito más. Entonces es importante que siempre el arte y la sociedad pensemos esa relación, ¿no? Escuchamos una canción, decimos, bueno, esta canción se creó en tal momento, ¿por qué nos está hablando de eso esa canción y en ese momento? ¿Qué nos dice de la sociedad? Esa fotografía, ¿qué refleja de ese momento, de esa época, de esa sociedad en particular? Siempre nos está hablando de su propio momento de creación. Volvemos al campus. Y después está el tema del arte y los artistas, ¿no? Que estas también son preguntas, como siempre, que les dejo picando abiertas, que no tienen una única respuesta. ¿Qué implica ser un artista? ¿Cómo entiende el artista su propia creación? ¿Quién define quién es un artista y quién no? ¿No? Son preguntas que realmente surgen en el Renacimiento. Se empiezan a hablar de, bueno, estas personas que se dedican a realizar obras de arte, y siempre hay, según algún tipo de criterio social, de validación y legitimación, quién dice qué tiene valor y qué no, quién le pone valor a las obras, ¿no? ¿Quiénes son esas instituciones o esas personas que validan y dicen esto es o una obra de arte, ¿no? Como podemos pensar las instituciones culturales como son los museos, los centros de arte, las galerías, los teatros. Bueno, se supone que si hay algo ahí, en ese tipo de instituciones físicas, adentro de una galería de arte hay una pintura, uno dice, bueno, si está acá, será una obra de arte. ¿Y quién define eso? Bueno, ¿quién? El dueño de la galería. O cuando un crítico escribe
una crítica positiva acerca de una película, ay, es una obra de arte. Bueno, pero ¿quién lo está diciendo? Ese crítico. Y si no estamos de acuerdo con su posición, bueno, existen varias instituciones culturales que están dedicadas al arte, a la difusión, a la preservación, al cuidado del arte, que entienden la importancia que el arte tiene, como pueden ser los museos, los centros, las galerías, las ferias, los teatros, las fundaciones, ¿sí? Existen un montón de instituciones culturales. Estas instituciones culturales están por todos lados, ¿sí? Sobre todo en las ciudades como la ciudad de Buenos Aires, pero también en un montón de pueblos, en un montón de lugares. El arte es muy importante en nuestras sociedades, por eso existen mucha dedicación y muchos espacios que se dedican a difundirlo. Em, Tal vez a veces uno no se anima a entrar a un museo o una galería. Bueno, yo desde esta materia los invito a que les pique un poco el bichito de la intriga y que se animen a entrar. En la ciudad de Buenos Aires hay un montón de espacios culturales muy interesantes, con talleres, con exposiciones, con obras que están a disposición nuestra y que tal vez es solamente tomarse un ratito el fin de semana, pasar a visitar y ver qué nos pasa con eso, qué propuestas tienen para nosotros. Pero bueno, estamos pensando entonces juntos un poco cuál es la relación entre el arte y la sociedad y qué relación tiene el arte con los artistas y las instituciones culturales, como las hemos llamado. Para seguir pensando y para dejar sus opiniones, esta semana tienen que completar esta actividad, que es un foro de esta semana que tienen que compartirnos sus reflexiones, ¿no? De qué es el arte, qué implica ser un artista, cómo se vincula el arte con el contexto social. Y acá sí voy a hacer un parate importante. Lo que escriban en los foros de esta materia tiene que ser lo que ustedes piensan con sus palabras. No nos sirve de nada que vayan a Google a buscar qué es el arte y su relación con la sociedad y lo peguen en el foro. Me interesa que pongan sus opiniones y que debatan, aunque no sepan nada sobre el tema. ¿Está bien? Eso es mucho más interesante que ir a copiar y pegar la información desde otro lugar. Eso desde ya. Y por último, les dejo algunos links de interés dentro de la semana 1, para saber más. Enlaces interesantes de museos de Buenos Aires, de la ciudad, y algunos de reflexión sobre la influencia del entorno social en el arte y elementos de una obra de arte, por si quieren investigar un poquito más. Bueno, este es un poco el resumen de esta segunda semana. Quienes no hayan realizado ninguna actividad, vayan siguiendo la materia, eso es lo que yo les recomiendo. Hagan la actividad 1 a los que les quedó pendiente y la actividad 2 de esta semana. Y la semana que viene, sí, el miércoles a las 2 de la tarde nos encontramos para seguir pensando sobre este tema que es el arte, ¿no? Que son muchas preguntas que vayamos pensándolo, ¿no? ¿Qué espacios conocemos? ¿Qué es ser un artista? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué será que es algo tan meramente humano? ¿Por qué siempre existió? ¿Por qué tenemos esta necesidad de crear y compartir y reflexionar acerca de nuestras vidas a través del arte? Bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos la semana que viene.